El bordado me llevó, en algún minuto dije, bueno, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo le doy una forma? Creé un Instagram de lo que yo hacía, mostraba mis cosas, qué sé yo. Y de repente, en una tienda que fui a comprar insumos, me ofrecieron hacer clases. Dije, pues voy a hacer clases y yo además he aprendido solo, ¿no? Pero atrévete, vas con ellos. Fue una experiencia súper linda, para mí primero, como de hacer clases de algo que yo sabía, pero no sabía que podía enseñar. La primera vez que tuve la suerte de ir a París y visitar el Louvre, la verdad es que me conmovió profundamente la Victoria Samotracia. Es una escultura hermosa de la época griega clásica y además está emplazada en un lugar dentro del museo que es como que el museo lo hubieran construido para esa escultura. Trabajar en este proyecto ha sido súper conmovedor. Acercarme más a la realidad, no solo de las personas que tienen estas condiciones, sino de las familias, ¿ya? Por ejemplo, una familia, papá, una mamá, 3 hijos, y uno de sus hijos es TEA, van a un paseo un sábado y este tercer hijo entra en crisis y se acabó el paseo, porque no estamos acostumbrados y no tenemos muchos espacios que estén habilitados para poder contener. Bienvenidos a Cita Con de Gabinete de Arte. Soy Dana de Frings y este es un espacio donde el arte se transforma en una conversación viva, cercana y profundamente humana. Hoy tengo la alegría de presentarles a Cristian Martínez, actual director ejecutivo del Museo Rally. Así que acompáñenme a conocer al hombre detrás del cargo, a los nuevos proyectos y nuevos desafíos. Aquí empieza nuestra cita con Cristian Martínez. Hola, bienvenidos a Museo Rally Santiago. Mi nombre es Cristian Martínez, soy director ejecutivo de Museo Rally Santiago y los invito a visitarnos. Estamos en la comuna de Vitacura, un tremendo polo cultural, un museo gratuito con obras y colecciones impactantes de arte chileno y también europeo. Los esperamos. Hola, Cristian. Hola, Dana, ¿cómo estás? Feliz de estar acá contigo. Lo mismo digo, feliz Muchas de que estén ustedes acá con nosotros en el museo. Gracias, Cristian. Oye, Cristian, para aquellas personas que no te conocen, ¿cómo podrías decir, o quién es Cristian Martínez? Bueno, soy una persona bastante normal, sencillo, tengo 45 años, soy licenciado en arte y en historia del arte, me he ido especializando en conservación, en museología, soy una persona que disfruta de cosas simples, que ama su trabajo, un poquito intenso a veces, pero... ¿Puedo dar fe? Pero, no sé, me considero una persona simple, sobre todo. Oye, Cristian, ¿cómo fue tu encuentro con el arte? ¿En qué momento de tu vida tú conectas con el arte? Me gustaría que me contaras eso. Y lo otro, ¿en qué momento vibraste con el arte? Mira, yo creo que mi conexión con el arte es desde bien niño. Yo recuerdo que mi papá me traía de viajes que hacía unos libros de pintar con unas cajas de lápices de cera y el lápiz traía el número del color que había que pintar en el libro y eso para mí era fascinante. Yo no sé si nací cuadrado o eso me hizo ser cuadrado, pero... y desde ahí siempre me gustó y en el colegio siempre estuve más ligado a la parte artística. Artes plásticas me mejoraba el promedio, de hecho. Y después, bueno, salí del colegio a estudiar arquitectura y iba en segundo año de arquitectura y de repente dije, no, esto no es lo mío. Y me metí a estudiar arte. Me costó un poco a nivel familiar. Ya, cuéntame un poco esto. ¿Qué pasaba ahí con tu familia? Difícil, porque ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo lo vas a hacer? Es que es importante eso saber. Mira, esas historias. Yo creo, yo con mi papá nos llevamos muy bien, Ya. Somos muy diferentes, pero es un gran confidente para mí. Ya, ¿qué hacía tu papá y qué? Mi papá ingeniero, empresario. Ya, quería que su hijo fuera, será Ojalá, un ingeniero, un empresario. Exactamente, y que todos trabajando con él. Lo logró de alguna manera, a mí terminó vinculándome un tiempo ahí. Ya.
pero finalmente he tenido que pelear ciertas batallas con mi papá en la vida y cambiarme a arte fue una de ellas y la gané. Hay otras que he perdido, pero esta la gané. Creo que su bandera blanca iba con el mensaje de si vas a hacer esto, espero que seas el mejor. Y siento que eso me quedó grabado, digamos. Cristian, para personas que a lo mejor están en un momento que dicen, hoy esto no es lo mío, tienen que decidir, ¿qué es, a la luz del tiempo, qué te sirvió para tu poder tomar esa decisión de decir, este es lo que quiero, esto es lo que quiero para mi vida? ¿Hay algo que puedas...? Ser feliz. O sea, la experiencia que tuve estudiando lo que finalmente estudié y las especializaciones que he hecho con esta base en el futuro me han hecho una persona profesionalmente súper plena. Tú desbordas alegría, o sea, desbordas pasión por lo que haces. De hecho, este museo yo no le quiero decir como atrapado, pero la verdad que te tiene súper vinculado. De hecho, ya llevas 15 años acá. 15 años. ¿Pensaste en algún momento, cuando estudiaste arte o cuando pequeño, que te ibas a vincular a un museo? Que iba a ser eso un poco hoy día, como hoy día estás como gestor. ¿Pero te viste en algún momento? No, la verdad es que no. No me vi porque... algo que me faltó decirte al principio quizás es que soy simple y me cuesta creerme el cuento a veces. Y era como un sueño trabajar en un museo, pero nunca pensé que lo iba a lograr. Y yo creo que llevar tanto tiempo acá, cuidar el trabajo, tiene que ver con eso, ¿no? Como también entender que este mercado es un mercado chiquitito y que las oportunidades son escasas. Me toca ver mucha gente que está buscando pega, que le encantaría estar en un lugar como este, y no hay más cupos. Y no es que no hayan cupos acá en el Museo Rally, sino que no hay. Entonces, eso me ha hecho, o me hizo durante mucho tiempo, querer mucho mi trabajo. Y eso terminó en que me enamoré del lugar, digamos. Y aquí estoy. Entonces, un consejo de mi parte sería que sí, si sientes la necesidad hay que hacerlo. Pero lo importante es ser feliz. Exacto. En lo que uno está haciendo. Yo creo que acá es y que la verdad que cruza, o sea, para uno hacer lo que uno ama, eso se abren los caminos. Exactamente. A veces es largo el camino. Exacto. Y hay que saber difícil. eso. Es difícil, es largo, pero uno logra llegar. Entonces hay que jugársela. Y si no resulta, siempre hay un plan B o un C, pero al menos intentarlo. Exacto, qué lindo. Cristian, te preguntaba también, ¿te ha conmovido alguna obra en particular en todo este conocimiento, en todo este bagaje tuyo de tu vida? ¿Hay alguna obra, hay algún hecho que te haya conmovido en tu ser? ¿Acá en el museo o en general? O en general. La primera vez que tuve la suerte de ir a París y visitar el Louvre, la verdad es que me conmovió profundamente la Victoria Samotracia. Es una escultura hermosa de la época griega clásica, que era una materia que me gustaba mucho en la universidad por lo demás. Y además está emplazada en un lugar dentro del museo que es como que el museo lo hubieran construido para esa escultura. Entonces cuando la vi, yo creo que esto tiene que ver con mi formación de arquitectura también. Ya. Que en la escuela de arte siempre me decían, ¿tú estudiaste arquitectura? Porque parece que me marcó. Pero ver este setting fue absolutamente conmovedor. Y lo que me conmovió hasta que se me cayó una lágrima fue el Partenón en Atenas. O sea, lo que más me conmovió fue cómo una obra de arquitectura, en este caso, tiene la capacidad de conmover después de más de 2000 años de que fue creada, con ese objetivo, ¿cierto? Que era conmover a los fieles. Y en mi caso me conmovió. Claramente yo fui en un momento en que estaba estudiando y sabía que las columnas estaban hechas de cierta forma para que visualmente... Todos esos trucos los sabía y parecía cabro chico dándome vueltas por el templo corroborando eso.
Pero efectivamente esas son obras que me han conmovido profundamente, y una pintura, en la misma visita de la Victoria Samotracia, fue la coronación de Napoleón. Es una pintura que tiene un tamaño gigante, no recuerdo la medida, pero son 7 metros de ancho, creo. Y es una pintura impactante porque además es un documento histórico que me encanta que sea una de las dimensiones que tiene el arte, ¿cierto? Uno ve a ciertos personajes, ve qué está pasando, y finalmente, claro, la obra se llama La coronación de Napoleón, pero es Napoleón que se autoproclamó, digamos, y se autocoronó, y está coronando a Josefina en ese momento. Y uno puede ver al Papa, a todos los personajes de la época, y con una técnica que es impresionante. Hay un montón de obras de arte contemporáneo que sí me han impactado. Por ejemplo, el Guernica de Picasso también es algo súper conmovedor. El tamaño tiene mucho que ver, digamos, también es una obra imponente que también es un documento histórico, que habla de una tragedia, ¿cierto? Yo creo que también mi formación como historiador del arte hace que la dimensión documental en el arte para mí sea bien importante también, digamos, o me llama la atención, digamos, a la hora de cuando yo estoy visitando y mirando. No, por supuesto. Yo te diría que esas son cosas que se me vienen a la cabeza ahora, que me han conmovido profundamente. Oye, Cristian, ¿y cuando pequeño tuviste algún contacto así que te removiera? ¿O en la adolescencia? ¿O fue ya más adulto cuando...? Yo te diría que fue un poco más adulto. Yo tengo una prima que es artista, una prima que es mayor que yo, ella tiene la edad de mi hermano mayor. Y de chico yo me llamaba mucho la atención verla cuando estaba estudiando, que pintaba, su taller, los pinceles, las pinturas, el olor. Yo creo que, no sé si ella en particular, pero esa experiencia como que empezó a abrir ciertos portales. y sí, yo creo que fue uno de los gatillantes de que empezara. ¿Y cómo es este trabajo? ¿Cómo es trabajar en un museo? Bueno, como todo trabajo tiene de dulce y de graso. Te lo hago porque la gente, lo que conversábamos al inicio, era que, es un museo. Por ejemplo, tú hablas de la experiencia acá, Museo Rally. A veces la gente cree que no puede sacar fotos o que tiene que pagar o se acerca con... Hay creencias, muchas creencias, a veces en relación justamente también con el arte, sí, que la gente no conecta o cree que es ajeno a... No, el arte no, por eso una de las banderas que nosotros llevamos como podcast es que la creatividad forma parte de la naturaleza humana. Esa es la premisa que nosotros partimos, que compartimos con Julia Cameron, que ella escribió el libro del artista, El camino al artista. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo los procesos creativos, cómo gestiona? ¿Qué pasa en un museo? Tú dices, es una pega... Efectivamente, como otras, pero acá gestionas arte, ¿no es cierto? Sí. Hay vinculación con la comunidad. ¿Y cómo te atrapa el Museo Rally? Porque ya llevas 15 años acá. Mira, trabajar en el Museo Rally, al menos para mí, ha sido un desafío. Y es un desafío a la creatividad, como tú bien dices. ¿Ya? Yo creo que lo hablábamos antes, yo creo que los museos... metiendo al Museo Rally en este saco, yo creo que los museos tienden a tener un problema que es estos grandes edificios, ¿cierto? Estos contenedores de un patrimonio que uno tiene que entrar en silencio, con cuidado, que no se puede tocar, ¿cierto? Todo eso a veces genera como una cierta resistencia, más que un rechazo, sino que una cierta resistencia, y de repente hay gente que decide no entrar, ¿ya? Entonces ahí hay un desafío. ¿Cómo yo le digo a esa persona que entre? ¿Cierto? Y después específicamente en el Museo Rally. El Museo Rally es parte de una fundación privada, una fundación internacional. Es un museo que siempre ha sido gratuito.
Es un museo que durante muchos años tuvo abajo del letrero, decía institución privada, y yo creo que eso nos jugó muy en contra, porque se generó como en el colectivo, ¿cierto?, que el Museo Rally era algo que no se sabía si se podía entrar, si era abierto a público o no, si esto de que fuera privado era que algunos podían entrar y otros no. Y la verdad es que el Museo Rally siempre ha estado abierto a todo el mundo. Somos muy rigurosos en nuestros horarios de apertura. Es un museo que siempre ha sido gratuito desde que se fundó, pero es un museo también que tiene que ver con el espíritu de su fundador. Él creó los 5 museos Rally como estos lugares para exhibir la gran colección que él fue reuniendo durante su vida. Entonces, estos museos eran como su casa. Y él los quiso manejar como él estimaba conveniente manejarlos, digamos. Entonces, él no estaba muy de acuerdo con que viniera un ministerio o alguien a decirle cómo tenía que hacer las cosas o que tenía que asociarse con tal persona. Él era una persona súper de bajo perfil, entonces no le gustaba mucho la publicidad, tampoco estaba muy de acuerdo en pagar por publicidad. Él creía en el boca en boca. De hecho, el primer folleto que había en el museo decía, si le gustó el museo, entréguele este folleto a un amigo. De verdad, de verdad. Eso es verdad. Y esa era su estrategia de marketing. ¿Ya? Entonces, y a él, en definitiva, le daba lo mismo si venían 10, 100 o 1000 personas. Este era su museo, él armaba las salas, él disponía las obras. Está perfecto, digamos. Claro. Pero en el fondo, con el tiempo, y no solo el Museo Santiago, sino que los 5 museos Rally, nos hemos ido profesionalizando. El fundador legó toda una fundación, él falleció hace algunos años atrás también. Entonces, las cosas han ido de a poco también cambiando. Su espíritu está, y la idea de la fundación de la que somos parte es mantener su espíritu y su impronta viva, pero también entendiendo que el mundo ha cambiado y de que es importante que los museos sean parte del circuito cultural de donde están insertos. Entonces, un poco en ese sentido ha sido un desafío también cómo empezamos a romper estas barreras que se crearon durante un tiempo respecto del museo y decirle al público, oye, el museo es gratuito, el museo está abierto, el museo tiene una colección increíble, hacemos desde hace un tiempo, pero ahora estamos haciendo exposiciones temporales súper interesantes y que el público empiece a venir. Muestra de eso es que cuando yo entré al museo el año 2010, al año venían 3000 personas. Hoy día, que el equipo, entre yo, después entró la Francisca en comunicaciones, el equipo se ha ido profesionalizando, hemos hecho un trabajo súper de hormiga, hoy día nos visitan 17.000 personas al año. Extraordinario. Entonces, yo en lo personal me siento súper orgulloso del trabajo que hemos hecho como equipo, de hacer que el museo llegue a más gente. Qué lindo. Oye, Cristian, y aquí es un punto que me gustaría tocar y conversar contigo, el tema de la creatividad. Porque tú has hecho cosas que eres un hombre muy creativo. Lo que conversamos, o sea, la gracia de ser creativo es que no miras lineal, sino que tú, ante un desafío, tú ves como 5 opciones. Y eso es maravilloso. Todas chocan en la cabeza, que eso es lo peor. A ver, vamos de un poco. ¿Cómo gestionas? Me gustaría saber cómo gestionas tu creatividad. ¿Tienes rituales? ¿Eres un hombre de hábitos? ¿Cómo te manejáis con eso? Si recibiste alguna vez un consejo de alguien importante para tu vida o lees cosas que te ayudan a mantenerte creativo, ¿no es cierto? Estar en el centro y que te permite tener claridad para tomar decisiones, las mejores. ¿Cómo gestionas? Respecto de los consejos, sí. Yo te diría que mi papá y mi pareja son mis principales consejeros. Y mi papá es... como te decía antes, somos muy distintos, pero él ha sido un apoyo en mi vida profesional enorme, enorme, me ha enseñado mucho. Cuéntame un poquito de esa relación. ¿Cómo se da? Se da porque yo soy el menor.
creo que fui bastante regalón de mis padres también, de los dos. Exquisito. El conchito, ¿ah? Exacto. Pero con el tiempo nos fuimos haciendo personas muy diferentes. Y yo creo que el amor nos hizo buscar puntos de encuentro. ¿Hay algún hito que marcó esa relación? Varios. Ah, ya. Varios. ¿Sí? Pero yo te diría que los dos, sin ponernos de acuerdo, hicimos un trabajo mutuo de entender dónde sí fluíamos y dejar de lado donde sí chocábamos. Qué lindo. Y eso lo hemos mantenido durante mucho tiempo. Y uno de los puntos o de los lugares donde fluimos es cuando yo tengo un problema, o históricamente he tenido un problema, una duda, una incertidumbre en mi trabajo, yo lo voy a ver. Y me siento con él y le digo, papá, pasa esto. A veces sus consejos no me sirven tanto, a veces no es lo que uno quiere escuchar, pero me ha ayudado mucho. Y su ejemplo, él con su empresa como empresario, ha sido un tremendo ejemplo para mí, sobre todo hoy día en el rol que estoy. De gestión, ¿no es cierto? Porque hoy día, yo te decía recién, estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho como equipo en el museo, pero hoy día, desde este año, me toca liderar este equipo. Ha sido un desafío enorme. Se me desarmó la vida, te digo, se me puso la vida patas para arriba. Yo tenía mi rutina, Eres un hombre así como yo necesito una estructurado. rutina, necesito un piso para saber por dónde caminar. Cuando no la tengo, me desestructuro demasiado. ¿Ya? Y eso me pasó ahora, porque en el fondo me cambió la dinámica, me cambiaron los horarios, me cambiaron las prioridades, todo. Entonces me ha costado mucho este año volver a armar una estructura, ¿cierto?, propia. Y yo te diría que lo primero de asumir este rol fue decir, bueno, ¿cómo después de 15 años paso de somos todos un equipo de hartos años? ¿Cómo lo hago para ser de compañero de trabajo a ser el líder? Y eso estoy súper agradecido porque no ha sido un trabajo que solo he hecho yo, sino que el equipo me ha ayudado muchísimo. Y eso lo agradezco enormemente al equipo también. Porque una vez que tienes afirmado eso, ya es mucho más fácil empezar a trabajar, digamos. Y ha sido todo un desafío porque ha sido muy vertiginoso. Creo, como te comenté también antes, creo que también ha sido culpa mía, porque partí con todo el ímpetu, no partí de a poco. Eso, ¿cómo haces para enfrentar este desafío, todo esto que estás enfrentando ahora con tanta pasión, con tanto amor? ¿A qué recurres? ¿Cuáles son tus escapes así para mantener el equilibrio? Me metí a pilates acá al lado. ¡Ay, qué buena! Pero, ¿y qué más? Hay algo que tú haces que es el bordado, ¿no? Recurro a bordar. Cuéntame, por favor, eso. Yo hace algunos años empecé a bordar como un hobby. Aprendí bastante autodidacta. Partí haciendo unos talleres en el Museo Precolombino de telar mapuche, distintas disciplinas textiles. Lo textil siempre me ha gustado y me ha llamado mucho la atención. Y me empecé a cautivar. Pero nada me terminaba de atrapar. Pasé por el telar, pasé por el tejido palillo, pasé por varias cosas. Cristian, pasó porque sentías una necesidad de trabajar con las manos, ¿no es cierto? Sentí una necesidad de trabajar con las manos. Y tú cuando eras chico veías a tu mamá, a tus tías tejer también, ¿no es cierto? ¿Había una vinculación? En mi casa mi mamá nos tejía todo a nosotros. Mi mamá tejía todo el día. Hasta que un día se aburrió, no tejió más. Después también bordaba. Mi abuela, su mamá, pasaba mucho en mi casa y también bordaba. Entonces eran disciplinas que para mí eran muy cotidianas de ver. Pero en esa época no eran terreno para uno aprenderla. Entonces, nunca fue tema tampoco. Pero de repente, claro, yo soy licenciado en arte, soy licenciado en historia del arte, me fui especializando en conservación, en museología, y me fui alejando del oficio. Hice clases,
trabajé en una agencia de publicidad, trabajé un tiempo con mi papá. Muy versátil. Aprendí mucho de administración, lo cual hoy día lo agradezco mucho. Sí. Y me alejé. Y llegó un momento, yo creo que fue como el año 2017, 2016, por ahí, que empecé a sentir una necesidad de hacer algo con las manos. Y no sabía qué. Pensé, y si me pongo a pintar, pero no sé si es lo que quiero. Y así, hasta que de repente me llegó un correo, Museo Precolombino, taller de telar mapuche. Así del universo. Así. ¿No es cierto? Y me inscribí. Y así empecé. Y empezó una búsqueda que terminó finalmente en aprender a bordar. Aprender a bordar Crewel, que es cuando uno borda con hilo, con múltiples puntos, hasta que llegué al punto cruz, en esterilla, con lana. Y ahí ¿Qué eso pasa contigo, claro, con el punto cruz? Porque tú trataste de meditar, tú eres un hombre de fuego, no sé cómo estará definido en el Feng Shui, ahí le vamos a preguntar a mi maestra, pero eres un hombre de estar haciendo cosas y por lo tanto te llegan mensajes así, tus pensamientos se amontonan en tu cabeza y en algún momento de tu día tú dijiste, oye, tengo que meditar, quiero... Pero en el punto cruz tú descubriste que tus pensamientos podían venir más, sacarlos. Yo descubrí, bueno, un poco, como conté antes, lo del libro de pintar y los lápices y los números. Eso, vinculémoslo. A mí el punto cruz lo que me pasa es que es cuadrado como yo, es un movimiento mecánico que yo voy repitiendo y voy armando una forma, voy cambiando los colores, pero yo tengo un patrón que tengo que seguir, tengo que contar 1, 2, 3, bajo, son 5 acá. Eso me gusta mucho, eso me encanta, seguir las instrucciones me encanta. Y tenés que tener el mapa así, muy claro. Tengo que tener el mapa claro. Y como cocinar con un libro de recetas al lado, para mí es una... Pero en el bordado lo que me pasó es que logré, el bordado, no es que lo diga yo, pero es una meditación activa. Es como un mantra, sobre todo el punto cruz, que es un punto repetitivo. Uno va y va y va. Y eso en mí lo que genera es que todos estos pensamientos que están en mi cabeza, golpeándose uno con otro por ver cuál pasa primero, logran empezar a entrar de a uno y poder visualizarlos de a uno y poder darles respuesta de a uno. Yo no podría decir que el bordado me deje la mente en blanco y en un estado meditativo, no. Pero sí puedo calmar la mente y revisar mis problemas calmadamente. O los pensamientos, no hablemos de problemas. Sí, eso me ocurre con el bordado. Entonces, a veces cuando estoy muy ¿Tú con muchas recorres, cosas en andas la con cabeza, tu bordado? ¿O como... No, en mi casa, en tu tranquilo. casa. Y me siento a bordar aunque sea media hora. Pero, con media hora estamos. Pero eso me tranquiliza. Oye, Cristian, ¿y también tuviste emprendimientos como talleres? Relacionado al bordado. ¿Cierto? Sí. Relacionado con el bordado. Sí, bueno, ¿Cómo fue esa experiencia? Una experiencia maravillosa, porque antes de asumir acá como director del museo, yo no trabajaba a tiempo completo antes. Entonces tenía un poco de tiempo para hacer otros proyectos, hacía algunas asesorías de repente, proyectos de todo tipo, y el bordado me llevó, en algún minuto dije, bueno, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo le doy una forma? Creé un Instagram de lo que yo hacía, mostraba mis cosas, qué sé yo, y de repente en una tienda que fui a comprar insumos, me ofrecieron hacer clases. Y dije, ¿cómo voy a hacer clases? Si yo además aprendí solo, ¿no? Pero atrévete, como que nos piden harto. Ya. Y partí haciendo clases con ellos. Fue una experiencia súper linda, para mí primero, como de hacer clases de algo que yo sabía, pero no sabía que podía enseñar. Y fue muy lindo, conocí gente, me tocó hacerle... Con esta tienda hicimos unos talleres en el MUT, cuando el MUT estaba recién empezando. Entonces había una mesa larga, como con 25 personas, y eso sí que es un desafío, porque es demasiada gente. Claro. Y de repente dije, bueno, ¿y qué pasa si lo pruebo yo? Me acuerdo un verano. Y lo probé, pues, y me fue bien. La verdad es que fue súper enriquecedor para mí, que en todos los talleres que hice durante 2 años, siempre tuve al menos un hombre. Tuve talleres en que todos los asistentes eran hombres también.
talleres hablando de 6 personas para poder enseñar bien. Entonces siento que de alguna manera aporté algo a que más hombres también se atrevan a abordar, porque ¿por qué no? ¿Cierto? Exacto. ¿Y cómo llegaste tú? ¿Cómo supiste de que habían talleres en donde podías participar? ¿Viste a hombres que...? No, la verdad es que fue una experiencia a ratos ingrata, porque no quiero hablar mal de nadie, pero creo que cuando un hombre se va a meter a un lugar que está como predeterminado, que es de mujeres, el hombre no es muy bienvenido, o al menos esa fue mi experiencia. Entonces yo iba a un taller, había puras mujeres y nadie me hablaba. ¿Te miras? No, como que corrían la silla. Como bicho. No, ¿en serio? No, de verdad. O sea, ni siquiera... Lo pasé muy bien por lo que aprendí, pero no lo pasé bien por los compañeros de taller, digamos. Entonces, terminé aprendiendo con talleres online o a través de tutoriales. Mira, qué increíble. Porque como que dije, ya, ¿para qué lo voy a seguir increíble, pasando mal? O sea, claro, ¿Sí? Que esté pasando eso, o sea... Se puede entender también, pero por eso me gustó mucho que a lo mejor el mensaje llegara, y que más hombres se atrevieran a venir a aprender en un ambiente seguro. Y que lo pasaran, ¿cierto?, bien, ¿no es cierto? Porque esa es la gracia. Qué lindo. O sea, abriste puertas, abriste canales también, Cristian, con eso. Sin querer, yo creo que un poco. Y bueno, y no solo con los hombres, fue una experiencia súper enriquecedora también, porque me tocaron mujeres saliendo de un cáncer, por ejemplo, o atravesando un cáncer. Me tocó 2 veces mujeres que habían perdido hijos. Y de alguna manera son personas que buscan llenar un vacío y sin querer uno les está aportando N y uno no se lo imagina. Entonces cuando te das cuenta lo que estás generando haciendo algo que no implica un mayor esfuerzo para ti en términos de conocimiento, sino que estás entregando tu conocimiento, chuta, es como, por un lado es una responsabilidad enorme y por otro lado también es como una gratificación, un regalo gigante, para el alma, es un regalo. ¿No es cierto? Es como el dar y el recibir. Exactamente. Es mágico. Exactamente. Oye, Cristian, hablemos un poquito de ahora tu labor como gestor, como líder de este gran proyecto, de esta nueva etapa que estamos hablando del Museo Rally. Si pudieras definir el museo, pero bajo tu mirada, en un concepto, ¿qué podríamos decir del Museo Rally? Creo que es uno de los mejores museos que tenemos en Santiago, lo creo firmemente. Yeah. No porque yo esté a la cabeza de él ahora, sino que siempre lo he creído. Creo que es un tesoro oculto. ¿Qué lo hace diferente a otros? No es bueno comparar, pero sí. No. ¿Qué es lo que entrega el Museo Rally? El Museo Rally entrega una... Fíjate que los 5 museos Rally cumplen el objetivo que tenía el fundador, y era que son museos que son objetivos que a veces generan, no sé si rechazo, pero como distancia en algunas personas también. Él quería que sus museos estuvieran en lugares más bien privilegiados, que fueran espacios amplios y cómodos, donde el visitante pudiera... Los museos Rally no tienen visitas guiadas, porque él pensaba que la visita guiada condiciona la libre interpretación del espectador. Entonces, él quería justamente eso, que el que viniera al museo que se metiera un oasis, ¿cierto?, de calma, de tranquilidad, y que pudiera recorrer, mirar todo este patrimonio y salir de aquí con una opinión que podía ser buena o mala. Eso no le importaba que el visitante sí se hiciera una opinión, ¿cierto? Que la visita al museo le dejara un mensaje. Y eso se cumple en los 5 museos Rally. Vimos hace poco que había un colegio y se escucha ruido y todo, y eso es maravilloso también. Pero existe acá, y tenemos un público que lo valora mucho, que esto es un espacio de calma. Es un espacio de calma. Es generar una experiencia, entonces. Es toda una experiencia. ¿Hay una preocupación de que la persona que viene acá sienta algo distinto o viva una experiencia? Exactamente, porque finalmente te da la posibilidad de vivir una experiencia contigo mismo, en torno al arte. Cristian, cuando tú
en tu gestión, ¿podrías tú definir tu gestión como en una frase? Yo creo que el trabajo colaborativo es mucho más virtuoso y dentro de mis objetivos está primero generar redes de colaboración. Creo que es súper importante, las redes son súper importantes y bueno, lo que me tiene muy contento es que este año pudimos firmar un convenio de colaboración con la Corporación Cultural de Vitacura, lo cual nos tiene súper contentos. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en que hoy día tenemos la capacidad contractual de colaborar juntos, de que yo puedo ir a la corporación y decirle, ¿sabes que tengo este proyecto? ¿Lo hacemos juntos? Ya, vamos. Y la corporación puede destinar recursos a hacerlo, ¿cierto? Porque tenemos un convenio que nos respalda. La corporación a su vez me puede incluir a mí dentro de sus actividades. Por ejemplo, el 24 y el 25 de octubre va a ser el primer Festival Cultural de Vitacura. Festival en el que varios lugares dentro de la comuna de Vitacura, incluido el Museo Rally, Lomata, el Parque Bicentenario, etc., están adheridos y va a haber durante un viernes y un sábado programación cultural funcionando simultáneamente. Es un fin de semana en el que tú, como visitante, ¿cierto?, vas a poder recorrer la comuna y vas a tener una programación nutridísima, cultural, con distintos panoramas, todo gratuito. Entonces, la posibilidad ¿qué te entrega generar redes? Es justamente esto, es poder participar de proyectos que son un poco más grandes que tú, ¿cierto? Y que te van a dar mucho más alcance del que tú puedes tener. Ser parte de, y es lo que produce sinergias en el fondo, Por supuesto. ¿no es cierto? Apalancamiento, de ahí podemos llegar a más gente. Exactamente. Eso se traduce también, Cristian, en la otra cara. Por ejemplo, esto es para la comunidad, o sea, van a tener un fin de semana maravilloso. ¿Y qué pasa ahí con los artistas? También me imagino que va a haber otras posibilidades, se abren nuevas fuentes, ¿no es cierto? Por supuesto. Nuevas ventanas para que los artistas también puedan participar de esto. Exactamente, de hecho en el fondo uno de esos días vamos a inaugurar una exposición de fotografía que es un proyecto conjunto de una exposición de fotografía con una instalación textil que da cuenta de lo que está pasando hoy día en el desierto con los desechos de ropa, por ejemplo. Entonces es como traer esa contingencia que tenemos hoy, traerla acá para poder reflexionar sobre eso. Cristian, y hablemos entonces al tiro de los objetivos que tú tienes en tu gestión. Yo sé que tú tienes hay un directorio, también esto se maneja a nivel internacional, porque son 5 museos, pero tú tienes también ciertas, me imagino, margen de decisión en que tú haces y das prioridades también a los proyectos que tú tienes. ¿Cuáles serían esos tus objetivos y tus proyectos a corto y mediano plazo? Mira, la verdad que tengo como varios pilares como objetivo dentro de un plan de aquí a 2 años, por ejemplo. Lo primero es la infraestructura. El edificio es un edificio que tiene 33 años y como todo edificio de 33 años está presentando sus mañas y creo que hay que atacarlas. Ese para mí es un pilar importante. Irme a trabajar en la infraestructura, después, como te contaba, el trabajo colaborativo, generar redes, generar, en el fondo, hacer más robusto el área de comunicaciones que tenemos, de manera que a través de ahí podamos tener un mayor alcance virtual que nos permita también la presencialidad al mismo tiempo. Y también un eje programático, no solo con exposiciones, sino también con actividades de extensión que sean complementarias a lo que estamos mostrando, siempre con un carácter cultural, un lanzamiento de un libro. Nosotros tenemos una alianza importante con la Escuela Moderna de Música y Danza, por ejemplo, con quienes durante el año hacemos encuentros de música, de danza, de canto, a veces todo mezclado. Con ellos, ahora el museo cumple 33 años en noviembre. Vamos a hacer un concierto de alumnos de la escuela que han musicalizado poemas de Gabriela Mistral y lo vamos a hacer no solo en el marco de nuestro aniversario, sino que también en el marco del aniversario de los 80 años del Nobel de la Gabriela Mistral. Perfecto. Entonces vamos a hacer un concierto al aire libre, gratuito. Todas las actividades que nosotros hacemos son gratuitas. Tenemos exposiciones programadas hasta el 2027, exposiciones que no son de la colección Rally,
y el próximo año vamos a inaugurar una nueva exposición con la colección Rally. ¿Ya? ¿No puedes adelantar algo? Una exposición, no sé, ¿Se puede? no sé. Lo único que te voy a decir es que es una exposición que un día desperté y el nombre estaba en mi cabeza dando vueltas. No sé, no me acuerdo qué soñé. Canalizaste. Pero de ahí vino el nombre. Perfecto. Entonces, la idea es poder ofrecer una programación no solo expositiva, sino que también de actividades que sean interesantes para la comunidad próxima, pero también, en el fondo, pensando en toda la región metropolitana y el país, ¿por qué no? Seguimos manteniendo el esfuerzo que hacemos con los colegios. Nosotros hacemos una campaña todos los años de invitar a todos los colegios de la región metropolitana sin distinción. A pesar de eso, nos visitan muchos de regiones y en el fondo sumar a lo bueno que ya veníamos haciendo. O sea, muchas cosas. Muchas cosas. Y lo otro, de la discapacidad, ¿tienes algo ahí especial? Nosotros, hoy día existe la Ley de Acceso Universal. Nosotros hemos ido acondicionando el museo en la medida de lo posible para estar dentro de normas. Hoy día lo estamos. Instalamos un ascensor que recorre por los 3 niveles del museo, por lo tanto una persona en discapacidad puede recorrer el museo completo. Hay acceso para discapacitados, hay estacionamiento para discapacitados, tenemos baño para discapacitados. Hemos tratado de ir implementando todo lo que podemos hacer respecto, no sé, las huichas en las escaleras, señalética adecuada, etc. Pero lo que me tiene muy entusiasmado es que este año estamos trabajando con el Departamento de Inclusión de la Municipalidad de Vitacura como asesores a un nuevo programa que vamos a implementar que está pensado para los niños y jóvenes TEA y con temas de sensibilidad o sensoriales, donde vamos a establecer una franja horaria dentro del museo, que el museo va a funcionar sin iluminación, sin ruidos, solo con luz natural, y vamos a contar con espacios de calma por si alguien tiene alguna crisis y necesita ir a tener un cobijo. También estamos evaluando la posibilidad de incluir, hacerlo en toda la colección es inabordable, pero incluir que al menos en una de las salas de la colección permanente pueda haber alguna descripción braille o similar de alguna obra más emblemática de esa sala, de manera que el museo pueda ser cada día más un espacio más, no solo abierto, que lo ha sido siempre, pero no solo abierto, sino que también más inclusivo en general. Qué hermoso. Quiero comentarte que trabajar en este proyecto ha sido súper conmovedor. Acercarme más a la realidad, no solo de las personas que tienen estas condiciones, sino de las familias, ¿ya? Por ejemplo, una familia, un papá, una mamá, 3 hijos, y uno de sus hijos es TEA, van a un paseo un sábado y este tercer hijo entra en crisis y se acabó el paseo, porque no estamos acostumbrados y no tenemos muchos espacios que estén habilitados para poder contener esa realidad que ocurre, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros queremos es que el museo pueda estar acondicionado para estas condiciones, pero no es solo para la persona, es para la familia, es para los padres, es para que ellos tengan la posibilidad de salir, de ir a un museo, de conocer, porque generalmente, mira qué terrible, pero generalmente pasan muy encerrados. Entonces eso no me parece justo. En eso estamos. Gracias. Cristian, se ha pasado pero volando. Volando. Vamos a ir, vamos a ir juntos acompañándoles en este camino tan lindo de todos estos desafíos. Y el regalo también de ver la pasión y el amor que tú pones en tu trabajo. Muchas gracias. Creo que es un regalo y que la comunidad sí lo pueda recibir también. Muchas gracias. Cristian. Gracias a ti, Danae, también, porque se nota el cariño que le pones a este espacio, a todo tu equipo. La verdad es que muy agradecido por la oportunidad.
para nosotros, Cristian. Así que nos estamos viendo en otra oportunidad. De todas maneras. Ya. Terminamos. ¿Bien? Bravo, ¿sí? Equipo, ¿bien? Gracias por acompañarnos en este camino íntimo y creativo. Este fue un capítulo de Cita con de Gabinete de Arte. Soy Dana de Frings y nos vemos en otra conversación. Adiós.